Saludos a todos, estamos en el día 22, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 22, 2 de 2, primera parte, segunda sección, capítulo tercero, punto 706 al punto 724. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Punto 706. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos, comprometiéndose con juramento. Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo de la promesa que es prenda para redención del pueblo de su posesión. En las teofanías y en la ley. Punto 707. Las teofanías, manifestaciones de Dios, iluminan el camino de la promesa desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el verbo de Dios se dejaba ver y oír a la vez, revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Punto 708. Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley. La letra de la ley fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo, pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y el conocimiento creciente que ella da del pecado suscitan el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. En el reino y en el exilio. Punto 709. La ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero después David, Israel, sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como los demás naciones. Pues bien, el reino objeto de la promesa hecha a David será obra del Espíritu Santo, pertenecerá a los pobres según el Espíritu. Punto 710. El olvido de la ley y la infidelidad a la alianza lleva a la muerte. El exilio aparente fracaso de la promesa es en realidad fidelidad misteriosa de Dios, del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la Iglesia. La espera del Mesías y de su Espíritu. Punto 711. He aquí que yo lo renuevo. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo, y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres, que aguardan en esperanza la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a él se refiere. A continuación se describe aquellas en que aparece sobre todo la relación del Mesías y de su Espíritu. Punto 712. Los rasgos del rostro
del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro de Emmanuel, en particular en Isaías 11, 1, 2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Punto 713. Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican así cómo enviará el Espíritu Santo para verificar a la multitud, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos, tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Punto 714. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva, haciendo suyo este pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Punto 715. Los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad, según estas promesas. En los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos, transformará la primera creación, y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Punto 716. El pueblo de los pobres. Los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías. Todo es, finalmente, la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los salmos. En estos pobres el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Cuarto, el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Juan, precursor, profeta y bautista. Punto 717. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, por obra del mismo Cristo, que la Virgen María acaba de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María a Isabel se convirtió así en una visita de Dios a su pueblo. Punto 718. Juan es Elías que debe venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. En Juan el precursor, el Espíritu Santo, culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Punto 719. Juan es más que un profeta. En él el Espíritu Santo termina el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega, como lo hará el Espíritu de verdad. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y el ansia de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. He ahí el Cordero de Dios.
Punto 720. En fin, con Juan Bautista el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo, volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento, el del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. Alégrate llena de gracia. Punto 721. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez es en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado. El Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los han entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. Punto 722. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia, la madre de aquel en quien resida toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión. Alégrate. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre en el Espíritu Santo, la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y por tanto de la Iglesia. Punto 723. En María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios con y por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. Punto 724. En María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre, hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva, llena del Espíritu Santo. Presenta al Verbo en la humanidad de su carne, dándole a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. Hasta aquí el punto 724. Continuaremos con el punto 725 en el próximo video. Gracias.